Bueno, continuando con acelerador lineal, vamos a ver los dos magnetos que nos quedaban pendientes, el de 270 grados y el slalom. El que habíamos visto hasta ahora es el magneto de 90 grados en el acelerador lineal, que habíamos visto que el inconveniente que tenía era que llegaba el haz de electrones al target con una dispersión importante. O sea, en la pastilla del target, en vez de llegar un solo haz electrónico, llegan varios haces distribuidos de acuerdo a sus distintas energías cinéticas. Entonces, eso no es beneficioso. ¿Por qué? Por algo que después vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la formación de los rayos X de alta energía. Pero vemos cómo tecnológicamente se mejora la situación con alguno de estos dos magnetos. Entonces vamos a empezar con el magneto de 270 grados. En el magneto de 270 grados nosotros tenemos definido justamente que tenemos la salida de la guía de onda y el haz de electrones sale de la guía de onda, como ya sabemos, casi a la velocidad de la luz, son valores muy altos, y hace esto. ¿Cómo lo hace? Justamente porque hay unos magnetos que tienen formas muy particulares y hacen que el haz estos son los magnetos, la parte interna, la parte externa del magneto. Como dije recién, mueve al haz de manera tal, vamos a cerrar un poquito, le da esta formación. Repito lo que dije en la charla anterior. Los campos magnéticos atravesando la trayectoria de una partícula cargada en movimiento generan una desviación en la partícula, en la trayectoria de la partícula. Cuanto más rápido va la partícula, menos desviación produce. Obviamente hay que aumentar el campo magnético como para poder hacerla desviar más. Entonces acá ocurre lo siguiente. Nos vamos a encontrar que una vez que el haz de electrones entra al campo magnético, los electrones que vienen a más velocidad empiezan a describir trayectorias, como habíamos visto también en el magneto de 90 grados, que justamente se hacen más grandes porque vienen a más velocidad. Entonces, los electrones que vienen a más velocidad que la media producen una desviación en su trayectoria con respecto a la media importante. O sea que describen un círculo más grande, la trayectoria se abre más. Pero después de que sale del magneto, por cómo es la configuración del magneto y cómo está diseñado, hace que estos electrones que venían a más alta energía cinética, poco a poco se van acercando al haz central en un lugar, en lo que podemos llamar un punto focal, que va a ser exactamente a la altura de donde está el target. En el caso de que haya target, ¿no? Esto puede funcionar también sin el target y que ya directamente la terapia sea de electrones.
Por otro lado, nos vamos a encontrar que va a haber también electrones que vienen a menos velocidad, a menos energía cinética. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando entran en el campo magnético empiezan a deflectar más cerradamente, o sea, describen un círculo menor, o sea que su trayectoria es más fuertemente afectada. Y describen un círculo menor. Pero por cómo está hecha el formato, la estructura del magneto, se terminan acercando a la línea central de los electrones con velocidad promedio, y en el punto del target hay una unión de todos los haces, o sea, del haz central más los electrones que habían estado dispersos por diferencia de velocidad. ¿Dónde? En un determinado punto. O sea, es como que el magneto está haciendo deflectar de tal manera este haz con estos 270 grados que hace que a la salida del magneto los haga confluir justamente en ese punto, a una determinada distancia del magneto. Esa es una característica del magneto de 270 grados. Ventaja concreta con respecto al magneto anterior de 90 grados. Recuerden que el magneto anterior tenía tanto el haz que venía a baja velocidad se dispersaba más para acá, el de más alta velocidad se dispersaba más para acá, y había varios haces acá abajo en vez de uno solo. Entonces eso hacía que la distribución después en la salida de los rayos X de alta energía sea mucho más dispersa, como lo dije justamente también en la clase que dimos de Zoom. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la ventaja evidente es la que les acabo de decir con respecto al de 90 grados. Y por último, el último modelo de magneto que vamos a ver es el llamado magneto slalom, que es bastante particular. Esta es la salida de la guía de onda. Y el haz de electrones, digámoslo así, hace esto, después entra a bajar así, no me quiero equivocar en el dibujo, viene así y después baja así. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Por cómo está descrito en el apunte, vamos a encontrar primero con un magneto que logra la primera deflexión del haz a 45 grados, exactamente, a 45 grados. Un segundo magneto que hace otra desviación de 45 grados. Y por último, un tercer magneto que está haciendo la última desviación a 112 grados. Y acá abajo va a estar el target. Muy bien. ¿Qué pasa con los electrones que van más lento? Bueno, o los que van más rápido. Los que van más rápido no bien entran al campo magnético del primer magneto, van a empezar a demostrar que tienen una trayectoria que se abre menos, o sea, describen una curvatura mayor. ¿Por qué? Porque tienen más energía. Esto continúa, acá también continúa, acá también, pero en el último magneto ocurre algo muy interesante. Antes de salir del magneto,
se unen los electrones que van a más velocidad al grupo medio, al grupo intermedio. Y los de menos velocidad, los que van más lentos, también se abren ya en el primero, igual que los de alta velocidad. Mantienen esa distancia, pero al final del magneto de 112 se juntan y forman un solo haz. Hasta que llegan al target. Ya cuando llegan al target ya recorrieron una buena distancia fluyendo juntos en una misma línea. Esa es la diferencia. Vamos a anotar que esto es el target. Esa es la diferencia fundamental con respecto al de 270. Al de 270, como el slalom, se lo llaman acromáticos, modelos de magnetos acromáticos. Estimo yo que lo de acromático está relacionado a que todas las energías confluyen en un punto y presentan una sola energía. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene el slalom con respecto al de 270 grados? La ventaja fundamental que indican los que saben de este tema es que al lograr que la focalización de todos los haces, los más rápidos y los más lentos, se logre dentro de la última parte, del último sector del magneto, el 112, y ya cuando salen perfectamente alineados, aunque obvio, cada uno con distintas energías. Pero ¿cuál es la ventaja? Según los fabricantes, que este magneto permita que el target pueda estar a una distancia diferente uno de otro, y eso hace que con respecto a la distancia paciente-equipo, esa distancia paciente-equipo, que justamente es la distancia que hay desde acá hasta el isocentro, que es el centro de rotación, se obtiene una posibilidad de ampliar o disminuir esas distancias sin problema. Y lo importante es que se pueden ampliar. Entonces, el paciente tiene más comodidad dentro del equipo, ¿no? Pero bueno, aparte es obvia, porque ya no importa, o sea, no hay problemas de que el punto de focal se corra, como pasa en el de 270, porque ya llegan focalizados. En definitiva, esas son las ventajas. Vamos a ver posteriormente, en el próximo video, qué pasa con el comportamiento de los rayos X acá a la salida, justamente cuando hay alguna desviación del haz central. Pero en lo que es magnetos, hay que tener en cuenta esto. Y hay otro grupito de magnetos que vamos a aprovechar un minutito más. En la guía de onda, tenemos la guía de onda, como ya sabemos, ¿no? Con todas las cavidades resonantes adentro. También hay magnetos que se llaman magnetos correctores, que están por afuera de la guía de onda y que obviamente forman campos magnéticos. Pueden ser así o pueden ser por acá, de acuerdo en el sentido de que tengan que ser utilizados. Y estos magnetos correctores tienen la virtud de poder obrar modificaciones sobre el haz electrónico. O sea, acá adentro recuerden que, pese a que no lo dibujo, viene el haz de electrones, que después sale y va a los magnetos. Este haz de electrones pasa por el famoso iris de las cavidades resonantes. Cada una de estas es una cavidad resonante, y si yo las miro de frente, me voy a encontrar que este es el diámetro de la guía de onda. La cavidad resonante va a tener ese iris, y si vemos también de frente
el haz de electrones, vamos a ver un puntito acá en el centro. ¿Qué ocurre? ¿Para qué están estos magnetos correctores? Por cuestiones de variación, especialmente de índole eléctrica o también de temperatura, capaz que puede influir, puede ocurrir que este haz central, que tiene que tener un determinado diámetro, este haz electrónico, que tiene que tener un determinado diámetro, puede ser que por alguna falla, por algún problema, se haga más grande. Y justamente no es lo que quiere el fabricante, no es lo que quiere el diseñador que ocurra. Necesita que el diámetro tenga que ser muy pequeño, tiene que ser 1 o 2 milímetros, por lo que yo estuve leyendo. Entonces, ¿qué ocurre si acá el diámetro de ese haz se va a 3 o 4 milímetros? Bueno, una de las funciones de los magnetos correctores es poder volver a disminuir el diámetro de esos electrones corrigiendo su trayectoria. Así como cambia su trayectoria acá, con los bending magnets, también cambia su forma de haz y pequeñas trayectorias dentro de la guía de onda. Y otro defecto que suele ocurrir, para los cuales sirven estos magnetos correctores, es que a veces el diámetro está bien del haz, pero no está en el centro del iris, y se corre el riesgo de que en algún momento toque el iris y se frenen. Entonces, justamente, ¿cómo se corrige y lo vuelven acá? Con estos magnetos. Esa es la doble función que tienen estos magnetos. Donde se lo ve muy bien es en el video de animación que ya les pasé al principio, de acelerador lineal. Bueno, y con respecto a magnetos, creo que ya terminamos.